¿Necesitas hacer el reporte de estándares mínimos ante el Ministerio de Trabajo? El día de hoy te voy a explicar cómo crear el usuario administrador y cómo crear el usuario el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la plataforma donde tenemos la creación de cuenta para usuario. Le vamos a dar clic en estándares mínimos SGSST. Vamos a copiar aquí el NID de la empresa. Vamos a verificar que como tal la empresa nunca se haya registrado y nos tiene que aparecer este avisito. Nos encontró empresa. Entonces ahí sabemos que podemos proceder a crear el usuario administrado. Le damos en continuar y acá seleccionamos el tipo de empresa. Entonces aquí colocamos que es una empresa jurídica, el régimen tributario le vamos a poner que es común, que esto va de acuerdo al RUT. Acá le colocamos el tipo de identificación que sería el NIT, la razón social, entonces acá colocamos el nombre de la razón social. Listo, número de trabajadores, entonces colocamos los trabajadores que estén actualmente en la empresa. ARL la que se encuentra afiliada, en este caso vamos a colocar que se encuentra afiliada a ARL Sura. Acá en información del representante legal colocamos que es el número de cédula de ciudadanía, colocamos el número de la cédula del representante legal. Acá colocamos el nombre del representante legal. Información de la sede principal, entonces acá colocamos el nombre de la sede, en este caso vamos a colocar el nombre de la empresa, seleccionamos el departamento, que en este caso sería Bogotá, el municipio que sería Bogotá, aquí vamos a colocar la dirección de la empresa, el correo electrónico de la empresa, entonces acá tenemos que tener en cuenta que este será el correo donde va a llegar la información del usuario administrador. Y acá el celular como tal de la empresa. Aquí vamos a seleccionar la actividad económica, que esto va de acuerdo como tal al RUT. En este caso es 4330. Entonces aquí buscamos la 4330 y le seleccionamos la que aplica la empresa y le damos aquí en aceptar. Y acá ya le damos en registrar usuario. Aquí ya guardamos la información. Y ya aquí nos aparece solicitud registrada exitosamente. Entonces ahí ya le damos en continuar. Y acá ya nos lleva como tal a crear el usuario administrador de la entidad. Entonces como ya creamos la empresa, entonces aquí ya nos va a aparecer toda la información de la empresa. Aquí ya dejamos la cédula del representante legal, que es donde va a estar asociado como tal el usuario administrador. Y acá ya le damos en crear usuario. Aquí, bueno, pues se autoriza el Ministerio de Trabajo y se crea el usuario. Y con esto ya hemos terminado la creación del usuario administrador. Vamos a crear el usuario del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a colocar el NID de la empresa, vamos a buscarlo acá. Aquí ya nos tiene que aparecer el nombre de la empresa, la seleccionamos. Acá colocamos la sede de la empresa y acá empezamos ya a colocar los datos de la persona responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este caso vamos a ir poniendo el número de cédula. Acá ya nos arrastra directamente como el nombre, porque ya es la persona que está inscrita en la plataforma. Verificamos que sea el correo y acá ya le damos autoriza al Ministerio de Trabajo y aquí ya creamos el usuario. Entonces con esto ya se ha creado el usuario satisfactoriamente y le damos continuar. Entonces ahora necesitamos como tal ingresar a a reportar en los estándares mínimos del año 2025 o del año como tal que nos aplique. Entonces colocamos aquí el correo, aquí colocamos la contraseña, le damos que autorizamos y ingresamos. Entonces acá ya nos aparece la empresa, le seleccionamos la empresa y acá donde dice consultar estándares mínimos, aquí donde dice calificación de estándares mínimos, le damos clic ahí y aquí nos va a aparecer fecha al periodo al cual corresponde. Entonces vamos a colocar 2025, le damos siguiente y acá nos va a aparecer que, bueno, ya la información se guardó, pero nos va a decir no se ha registrado la información del responsable del sistema de gestión. Entonces, como no se ha registrado, tenemos que ingresar acá a los tres punticos y le damos registrar responsable del sistema de gestión. Acá verificamos que sean los datos. En caso de que haya un dato mal, nos toca ingresar al usuario administrador para modificar los datos. Verificamos que aquí todo esté bien y acá ya nos vamos a la información del responsable del sistema de gestión. Entonces acá nos va a pedir lo que es el nombre del responsable,
Entonces acá le vamos modificando de acuerdo a lo que aplique. Acá nos va a pedir la resolución de la licencia, es decir, cuando se expidió como tal la licencia. Entonces en este caso vamos a poner que es esta fecha. Acá nos va a pedir el número de la licencia, entonces colocamos aquí el número de la licencia. Acá entidad que autoriza, entonces colocamos cuál es la entidad que autoriza. Acá nos va a aparecer la fecha de renovación de la licencia, que esto es a los 10 años, fecha de la realización del curso de 50 horas. Entonces acá ponemos la donde se realizó 2019 y la fecha de la realización del curso de 20 horas. Entidad que certificó el curso, entonces en este caso ponemos que fue ATCAL y acá lo mismo que fue ATCAL. El nivel de estudios, entonces el nivel de estudios de la responsable del sistema de gestión y acá ya los meses como tal de experiencia. Les vamos a poner que es esto y aquí ya le damos guardar y aceptar. Entonces, después de esto, aquí ya empezamos a hacer la calificación de estándares mínimos. Entonces, como ya tenemos el usuario el registrado y demás, ya nos lleva directamente a poder realizar el cargo. Entonces, acá nos va a decir que bueno, que aceptemos el consentimiento y aquí ya nos empieza a preguntar cada uno de los ítems que le aplica como tal a la empresa. Vamos calificando cada uno de esos ítems, le vamos dando siguiente y al final nos va a aparecer algo que dice calificar estándares mínimos y con eso ya quedó cargado en la plataforma.